Hola hermanas, buenos días. Hoy viernes 15 de mayo vamos a estudiar nuestro tema de Apocalipsis. Continuamos con Apocalipsis 7 del 9 al 17, perdón. Pero antes de empezar vamos a dar un repaso a lo que vimos hace 8 días, como acostumbramos a dar los repasos. Hace 8 días vimos el sello de los 144,000. Esto se encuentra en Apocalipsis 7 del 3 al 8 en sus páginas 339 del estudio. Vimos también Efesios 1:13, donde hablamos acerca del sello del Espíritu Santo. Recuerden que este sello es con el que los que hemos creído en la palabra de Dios y hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido sellados. Por eso dice Efesios 1:13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, o sea, no puede ser sellada si no hay fe en tu corazón. Entonces, habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y para qué sirve un sello? Hablamos para marcar como propiedad, para garantizar como una promesa de su presencia, de la presencia de Dios, para señalar un pacto y como muestra de que algo no puede ser cambiado. Esto es lo que hace el sello de Dios en nuestras vidas. En Efesios 6, 10 al 13 hablamos de la importancia de mantenernos firmes y de estar armados con la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo tipo de seres espirituales malvados que quieren destruirnos, que quieren apartarnos de Dios. Es muy importante que entendamos que nuestra lucha es espiritual y no física. Si entendemos esto, podemos entonces fortalecernos espiritualmente para poder vencer las cosas espirituales. Hablamos de la armadura de Dios y lo más importante, dentro de toda la armadura decíamos que no podíamos estar armados de todo, tener la espada, la coraza, el cinto, el calzado, el escudo, sin llevar el yelmo de la salvación. De nada serviría. Es que no puede faltar ninguna de las partes de la armadura de Dios, no puede faltar. Y recordemos que el sello de los 144,000, este sello que va a ser puesto en estas personas, va a ser un sello que van a llevar en su frente. No es algo físico, es algo espiritual. Y decíamos que ¿por qué en su frente? Porque la batalla va a ser mental. Recuerden que es espiritual. Satanás va a enviar dardos a sus pensamientos para que duden de la existencia de Dios, duden de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios. Y esa es una batalla que ya libramos hoy en día. Así que el sello del Espíritu Santo es muy necesario que lo llevemos en la frente. Recordemos que Dios es omnipotente para sellar a todos sus hijos. Es omnipresente para que selle al que sea donde se encuentre. Y es omnisciente de tal manera que Él conoce exactamente el número de los sellados. Y se refiere a los 144,000 y también el número de los sellados que no son esos 144,000 y donde entramos nosotras las que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes son los 144,000? Dijimos que eran siervos de nuestro Dios, según Apocalipsis 7:3. Todos son Israel, todos son de Israel, Apocalipsis 7:4. Y definitivamente no hay gentiles en esta lista. Decíamos que muchas sectas enseñan hoy que son parte de los 144,000. Esto es una mentira. La Biblia dice claramente que los 144,000 son sellados del pueblo de Israel. Y vimos los orígenes del pueblo de Israel. Todos son hijos de Jacob, quien luego se llamó Israel. Tuvo 12 hijos y una hija. Y tuvo 2 nietos que incluyó a la herencia. Tuvo más nietos, pero tuvo 2 nietos que hizo parte de las 12 tribus de Israel. Al incluir a estos 2 nietos, dijimos que José, en lugar de tener un lugar, tenía 2. Se convertían en 13 tribus, pero la tribu de Leví es quitada para que vuelvan a ser 12. Pero en la profecía de Apocalipsis vemos que otra vez hay 12 tribus, pero sí está incluida la tribu de Leví. Eso nos aclara que una tribu va a ser excluida, porque tanto Manasés como Efraín aparecen, aunque Efraín no claramente. Vemos ahí los cambios. La tribu de Dan, que está marcado en el recuadro rojo,
esa tribu totalmente desaparece de la profecía del Apocalipsis. Y la tribu que aparece es la tribu de Leví. Cuando ellos no tenían parte en la herencia de la tierra prometida, ahora sí tienen parte en la herencia de la profecía de Apocalipsis. A Efraín se le cambia su nombre por José, su padre. Y Manasés, hermano de Efraín, aparece tal cual. Ahí lo vemos. A ver si lo puedo señalar con la flechita. Aquí lo vemos. Manasés. A ver si lo logran ver. Y Manasés. Dan es el que es quitado. Leví no aparecía antes y ahora aparece. Efraín ahora toma el nombre de su padre, José. ¿Y estos cambios a qué se debieron? No tenemos mucha información de esto, pero conforme a las citas que leímos hace 8 días, dijimos que porque Dan menospreció el sacerdocio y aparentemente su pecado de idolatría lo tiene desde sus principios y según dice la profecía hasta sus finales. Efraín no tuvo el privilegio de ser nombrado también porque tuvo pecado de idolatría, pero según entendemos, se arrepentirá y volverá a Dios. Rubén, Simeón y Leví pecaron contra su padre Jacob y perdieron el privilegio. Primero Rubén perdió la primogenitura, seguía Simeón, tampoco fue contado, y seguía Leví, tampoco. El que se queda es el cuarto hijo, Judá. Judá es el cuarto hijo de Jacob y él se queda con la primogenitura y con el derecho de ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Él también se aparta, también peca, pero vuelve arrepentido a su padre. Este sello es el Espíritu Santo, quien los protege y capacita, los marca como propiedad de Dios, es la ayuda de Dios, es el poder para resistir la gran tribulación. Esto es muy importante, hay que entender que este sello es el que prepara a los 144,000 para este tiempo de 7 años de gran tribulación y es la garantía de la presencia de Dios en ellos. El texto paralelo está en Mateo 24, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio. Esta es la gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquí entran los 144,000 y tal vez más, aquellos días serán acortados. De hecho, seguramente más. Ahorita lo vamos a estudiar. Ahora sí me voy a ir más despacio. Hoy vamos a hablar de la gran multitud. Estamos en Apocalipsis 7, del 9 al 17, en la página 345 de sus estudios. Voy a darle lectura. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Qué bonita palabra. Bueno, aquí antes de continuar, las profecías de Apocalipsis 7 nos hablaron de dos cosas. Nos hablaron del sello de los 144,000 y ahorita nos están hablando de la gran tribulación. De la gran multitud. Pero antes mencionaron un evento. El evento es la gran tribulación. Recordemos que estos 144,000 fueron sellados antes de la gran tribulación. Permítanme, voy a darles la cita bíblica, ahí mismo en Apocalipsis 7, y recordemos que esto lo vimos hace 15 días, cuando los 4 ángeles son puestos en los 4 ángulos de la tierra para detener el viento para que no sople hasta que los 144,000 sean sellados. La cita es Apocalipsis 7:3. Tenían que detener el viento para que no dañe ni la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto lo dice Apocalipsis 7:3. Pero cuando avanzamos en ese mismo capítulo, y donde Juan le pregunta al ángel que le muestra la gran multitud, el ángel le dice, ¿quiénes son? Y Juan le dice, pues tú lo sabes. Y le dice que estos han salido de la gran tribulación. O sea que los 144,000 son sellados antes de la gran tribulación. Luego viene la gran tribulación y luego una gran multitud sale de la gran tribulación y ahora en esta visión de Juan se encuentran en el cielo. Esto es algo muy importante y lo vamos a estar estudiando estas 2 semanas, hoy y la próxima semana. Vamos a estar estudiando acerca de la gran multitud y de sus características o de los datos que nos da la palabra de Dios acerca de ellos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esta gran multitud? Primeramente, nos dice que es incontable. Esta gran tribulación es incontable. Voy a decirles la cita bíblica. Está ahí en Apocalipsis 7:4. Perdón, no. Estoy dándoles mal la cita. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Apocalipsis 7:9. Les puse como referencia en sus pantallas Apocalipsis 7:4, porque a diferencia de esta profecía, la profecía de Israel sí da cifras. Y esto es algo normal, cuando es muy raro que la palabra de Dios nos hable de cifras cuando se trata de pueblos ajenos a Israel. Siempre nos da cifras cuando se tratan de profecías o de datos acerca o de algún evento, algún hecho acerca de Israel. Vemos que de hecho se dedica el libro de Números para hablar acerca de cuántos eran en cada tribu, de qué edad y cuántos para el sacerdocio, cuántos para la guerra. Y nos da cifras tribu por tribu y en total. Mientras que para los gentiles rara vez podemos encontrar cifras. Pero lo que sabemos es que la gran multitud es incontable. Los 144,000 no los contó, él escuchó el número de los que iban a ser sellados. Pero aquí él ni escucha ni logra contarlos. La gran multitud que él ve es imposible de contar. Bueno, seguimos. La segunda característica el segundo dato que nos da la palabra de Dios es que son de toda nación, tribu, pueblo y lengua, No pudo darse cuenta o no pudo contarlos porque eran muchísimos. Era incontable la multitud. No había forma de contarlos, pero sí se dio cuenta que había de toda nación,
de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua, por sus rasgos tal vez, pero de alguna forma él se dio cuenta que había de todo en esta gran multitud. Y vemos que no solo son Israel. La profecía anterior nos está diciendo que Israel es el que va a ser sellado de estos 144,000. No incluye ningún gentil, nadie que no sea la nación de Israel va a estar incluida en esa profecía. Pero aquí en esta profecía es Israel el que no está incluido. Nos está diciendo que son de toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua. Nos está diciendo que sin importar su nacionalidad, sin importar su origen, sin importar nada, va a haber una gran multitud de los que creyeron en el Señor Jesús y que ahora han salido de la gran tribulación. Bueno, esto nuevamente lo comparamos con Apocalipsis 7:4, que nos dice, ahí sí nos dice, hasta que los siervos sean sellados, no, perdón, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí queda bastante claro. Mientras que Apocalipsis 7:9 nos dice, una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Hasta ahí me quedo. Entonces, no son las mismas personas de las que está hablando aquí a las que habló anteriormente en los versículos anteriores. Lo que sí es que probablemente eso de toda nación, toda tribu, todo pueblo y toda lengua, a lo mejor Israel está aquí porque recordemos que aquí ya pasó la gran tribulación. Es posible que hasta esos 144,000 estén dentro de esta gran multitud, no lo sé. Esto es probable o probablemente no. Esta multitud se esté refiriendo a otros. Estamos en la página 346 de sus estudios. Y es que fíjense que la complejidad de las profecías del Apocalipsis se debe a que como tal no tiene un orden cronológico. Aparentemente vemos que como que se brinca el relato de la gran tribulación, porque los primeros versículos del capítulo 7 nos están hablando antes de la tribulación, de la gran tribulación, y la última parte de este mismo capítulo nos dice después de la gran tribulación. Entonces, si seguimos leyendo los demás versículos, pues pensamos, ya pasó la gran tribulación. Aquí sí ya, algunos interpretan que los primeros 4 sellos del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, son la gran tribulación. Yo no estoy de acuerdo con esto. Realmente estos son principios de dolores, y ahí en Mateo nos deja muy, muy claro que principio de dolores no es lo mismo a la gran tribulación. La gran tribulación va a tener una angustia cual nunca ha habido, como lo acabamos de leer. Pero los principios de dolores son señales que se vienen dando hasta que se van intensificando, hasta que da a luz, ¿no? Recuerden que dice el Señor que es como una mujer que está a punto de dar a luz, que tiene sus dolores de parto, por eso dice principio de dolores. Ella puede desde meses anteriores al alumbramiento empezar a tener molestias. Cuando hablamos de un embarazo normal, un embarazo sin complicaciones, ella puede empezar a presentar molestias. Ahí muy esporádicamente puede tener una, luego otra y estar realmente lejos de la fecha del alumbramiento. Conforme se va acercando este alumbramiento, esta fecha, ella tiene los dolores más intensificados. Y es lo mismo que estamos viendo con estas señales que nuestro Señor Jesús nos dijo. Recuerden que nos dijo que habría guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes y hambrunas, y todo esto nos lo dijo como principio de señales. Y esto pasó, estas señales empezaron a ocurrir casi inmediatamente de que la iglesia es constituida por nuestro Señor. Casi de inmediato, a principios de la iglesia primitiva, comienza a ver estas señales. Pero con el paso del tiempo se fueron intensificando, al punto que ahorita estamos viviendo una pandemia
cual nunca habíamos vivido en nuestra vida. Aun cuando se registraron pandemias, una de las más fuertes, ya lo hablamos, es la peste bubónica. Habíamos visto que una terrible pandemia, una terrible epidemia, hoy en día es la enfermedad del ébola, que todavía sigue atacando algunos lugares, algunos países, pero no había tenido la dimensión que ahora tiene este nuevo coronavirus. Y esto es porque las señales, el principio de dolores se está intensificando. Esto quiere decir que el día del alumbramiento es muy pronto, y esto lo hablo en sentido espiritual. Recuerden que este principio de dolores está avisándonos y anunciándonos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ya no como un siervo humilde, sino como el Rey Todopoderoso, el Creador del universo, y va a venir a juzgar ya. Entonces, ya está siendo preparado el camino. Este es un pequeño comentario, un pequeño paréntesis que quería hacerles. Entonces, por eso es tan difícil poder colocar las profecías en orden, pero si pedimos al Señor esta sabiduría que viene solamente de Él, vamos a darnos cuenta que los primeros cuatro jinetes del Apocalipsis, los cuatro jinetes del Apocalipsis, no se están refiriendo a la gran tribulación, se están refiriendo al principio de dolores. Cuando entramos al quinto sello, hablamos de los mártires. E inmediatamente al entrar al sexto sello ya empieza a mencionarse la palabra gran tribulación. Ya de ahí en el sexto sello, ahí sí ya nos damos cuenta que el día de la ira del Cordero ha llegado, aunque todavía no, como tal, no vemos la manifestación. La ira del Cordero se va a manifestar cuando las 7 copas de ira sean derramadas, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Antes tenemos que ver las 7 trompetas. Y estas 7 trompetas, les estoy adelantando un poquito, estas 7 trompetas son la gran tribulación, ahora sí. Entonces, fíjense, el sexto sello nos dice que 144,000 van a ser sellados antes y la gran multitud sale después. Y luego viene el séptimo sello. Es que esta gran tribulación, aquí sí le puedo poner un paréntesis grande, que no pertenece al sexto sello, sino que es como otra vez esas pausas que el Señor acostumbró a hacer repetidas veces en Apocalipsis para animarnos. Son repetidas las ocasiones en las que el Señor está diciendo que sigamos, que perseveremos hasta el fin. Los hijos de Dios que lean el libro de Apocalipsis no deben de sentir ni miedo ni tristeza por todo el mal que vamos a estar leyendo y todos los desastres y las catástrofes que van a suceder en la tierra, sino que los hijos de Dios deben ser grandemente alentados por la palabra de Dios a seguir confiando en Él y perseverando hasta el final. Por eso es que encontramos ahora en estas características que hay una gran multitud de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y toda lengua donde vamos a estar incluidas. Sea que hayamos salido de la gran tribulación, si es que el arrebatamiento viene luego de la gran tribulación, o si es antes, lo vuelvo a repetir una vez más y las vuelvo a animar en lo mismo. Eso no debe de preocuparnos. Lo que debe de preocuparnos es estar preparadas para cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, sea antes o sea después. Y el que sea después de la gran tribulación no debe de desalentarnos tampoco. El Señor Jesús está diciendo aquí en su palabra que Él es fiel y que aún en medio de la gran tribulación va a haber gente que va a salir fortalecida y aún así va a haber creyentes en el Señor Jesucristo. Pareciera ser que Dios no ha capacitado a la iglesia para sufrir persecución, para sufrir hambre, para sufrir desnudez, y esto es totalmente falso. El Señor ha capacitado a la iglesia para poder tolerar esto. Yo creo, esto es muy personal, que la gran tribulación va a suceder, que el arrebatamiento viene después de la gran tribulación, porque no se registra un doble arrebatamiento.
sino un solo arrebatamiento. Esto es algo personal. No, yo sé que no tengo la verdad absoluta. El que tiene la verdad absoluta es nuestro Señor Jesucristo y su palabra la tiene. Por eso debemos clamar por sabiduría para entender, y cuando nos hemos equivocado, pues reconocer que hemos interpretado mal la palabra o que no hemos entendido bien lo que el Señor quiere decirnos. El punto es que nuestro Padre combina eventos catastróficos del mundo con eventos gloriosos que tienen los hijos de Dios y la iglesia para alentarnos. Sí va a pasar esto malo, sí, cierto, pero tú vas a estar guardado. Pero tú vas a estar dentro de esta innumerable cantidad de personas que van a ser salvas. Él puede fortalecer el corazón hasta el más débil creyente. Si te consideras muy frágil y muy débil en tu fe, Él puede fortalecer ese corazón súper débil. Porque ¿sabes por qué? Él escudriña tu corazón y tu interior. Y Él sabe si realmente en tu corazón existe el deseo de amarlo. Así que por muy frágil y débil que seas, Él te fortalecerá si en verdad hay en ti este deseo. Él no limitará su ayuda. Él te ama en verdad y quiere que tú le ames en verdad. Así que no va a limitar su ayuda hacia ti. Él lo va a hacer todo. El Señor, a través de esta combinación de profecías catastróficas y profecías esperanzadoras para su iglesia, nos está dando una gran esperanza y nos está diciendo que sin importar lo que tengamos que pasar, sin importar lo que tengamos que atravesar, mientras estemos aquí con vida, al final Él enviará por nosotros. Al final Él va a venir por nosotros. Bueno, después de este paréntesis, voy a continuar. El tercer dato que nos da la palabra de Dios es que esta gran multitud estará delante del trono. Esto también es un dato importante. Recuerden que hablamos de los 24 ancianos y estos 24 ancianos están sentados alrededor del trono. Esto lo tenemos en Apocalipsis 4:4. Permítanme tantito, lo voy a leer. Apocalipsis 4:4 nos dice así: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Recordemos que el Señor dio la profecía a la iglesia que el que venciera se sentaría con Él en el trono, así como Él venció y está sentado en el trono. Entonces es la iglesia, los vencedores. Entonces, conforme lo que estamos leyendo, aunque no hemos estado en el cielo, nos espera un cielo glorioso y sabemos que va a ser hermoso, entendemos que va a haber varios lugares. Ya hablamos de los que están, de las almas que están bajo el altar, hablamos de los 24 ancianos que están alrededor del trono, y ahorita estamos hablando de una gran multitud que está delante del trono. El punto es que todos los que están en el altar, alrededor del trono y delante del trono, todos estarán en el cielo, en ese lugar precioso, en ese lugar celestial que nuestro Señor ha preparado para los que le aman. Sigamos con la siguiente característica. Bueno, lo que les decía. Otro dato que nos da es que van a estar en la presencia del Cordero. Estos que salen de la gran tribulación, si fuera que no son los que fueron arrebatados, por eso quiero poner si fuera, o sea, si fuera que ellos no son los que son arrebatados, sino que son otros que salen de la gran tribulación, no importa. De todas maneras, ellos tienen la misma promesa, estar en la presencia del Señor. Yo sigo leyendo el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis. Ellos, aquí fíjense, me gusta mucho cómo dice en la presencia, dice no delante ni a un lado, sino en. Y ese en es muy importante.
Es muy importante. Sí dice que están delante del trono porque no pueden estar en el trono. Porque en el trono solamente está Jehová nuestro Dios, el Padre. Solamente en el trono está el Cordero. Dios está en el trono. Recuerden que cuando estudiamos la visión del trono, vimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban en el trono. Entonces, no puede estar en el trono, por eso el punto número 3 fue que estaban delante del trono. Entonces, como alguien que va y que pide, ¿se acuerdan también de la historia de Esther? Que ella se arregla muy bonito y que va y se pone delante del trono donde estaba su esposo, el rey Asuero, y él extiende su cetro en señal de que había hallado gracia. Esta imagen me recordó mucho ese evento. La iglesia, la esposa se presenta delante del trono para recibir esa gracia de su esposo, el amado, y el esposo extiende su misericordia hacia ellos. Y ahorita vamos a ver, bueno, tal vez no hoy, tal vez la próxima semana. Pero les decía, en la presencia del Cordero es muy importante, porque nosotros no estamos fuera de Dios, sino estamos dentro de Dios. La victoria en nuestra vida cristiana depende de esto. Hay mucha gente que está en expectativa de lo que pasa. Puede ir a la iglesia, puede escuchar predicaciones, pero no está sumergido en la comunión con Dios. Observa la comunión de los demás, ¿no? Hasta puede tener, no sé, por ejemplo, el esposo puede tener a la esposa cristiana, hija de Dios, y puede estar cercano a esa comunión que tiene la esposa con Dios, pero él no tiene la comunión con Dios. Por eso es importante. Es que uno está en Dios. No es que lo conozcas o que lo oigas o que sepas algo de él, sino que estás en él. Y dice que esta gran multitud está en la presencia del Cordero. No fuera, no a un lado, no delante, está en. Les decía, está delante del trono porque no puede estar en el trono, porque en el trono solamente está nuestro Señor Padre, nuestro Señor Dios. Pero sí puede estar en la presencia del Cordero, porque esto es un regalo que Dios mismo ha preparado para sus hijos. Así como Dios, cuando nosotros creemos, Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Esta es la victoria del cristiano, cuando Cristo está en él. Y ahora cuando nosotros seamos rescatados y redimidos por él, entonces nosotros vamos a estar en Cristo. Sigamos. Hay una cita bíblica ahí en Juan 17, quisiera leerlas. Juan 17, versículo 22 al 24. Esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo justo antes de ser crucificado. Él hace esta oración por sus discípulos y dice que todos, incluyéndonos nosotros y todos los que crean. Voy a leerlo. Dice así: la gloria que me diste, yo la he dado, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso estamos en la presencia de Dios, porque somos uno con el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que en donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta fue una oración que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotras. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vuelvan a leer este versículo las veces que lo necesiten. Las veces que necesiten entender
que lo que Dios quiere para nosotros es que estemos en Él y que seamos perfectas en unidad. Primeramente con Él y luego como entre nosotras, en unidad. Así como el Padre es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu es uno, así nosotras tenemos que ser uno. Pero lo más importante es que tenemos que ser uno con Dios. Por eso Él dice, donde yo voy, quiero que también ellos estén. Y aquí esta profecía es el cumplimiento de su oración. Es el cumplimiento de esa petición que Él hizo al Padre. Dijo, donde yo esté, quiero que también ellos estén. Y qué mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Sigamos avanzando, ya estamos en la página 347 de sus estudios. Vamos al siguiente punto. El punto número 5. La multitud estaba vestida con ropas blancas. Estaba vestida con ropas blancas. Esto lo tenemos igual en el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis. Hay más que están vestidos con ropas blancas en las profecías del Apocalipsis. Son los 24 ancianos y las almas que están debajo del altar. Esto ya lo leímos en Apocalipsis 4:4 y Apocalipsis 6:11. Recuerden que estas ropas blancas son señal de santidad, de pureza. Tu pecado te es quitado. El pecado te es perdonado. Entonces, nosotras, cuando estemos delante de la presencia del Cordero, ya no tendremos manchas en nuestra vestidura, porque el Señor nos dará estas ropas blancas, de tal modo que también recuerden que le dijo nuestro Señor a la iglesia de la Odisea, que creía que era rica, pero estaba desnuda, porque no tenía realmente esa santidad que la revistiera, esa pureza, se había contaminado con el pecado. Las ropas blancas son esa santidad con la que la palabra de Dios nos viste, con la que el mismo Señor Jesús nos viste, para no descubrir nuestra vergüenza. Sigamos a la siguiente. Dice que tenían palmas en las manos. Y esta de que tuvieran palmas en las manos me recuerda a la fiesta de los tabernáculos. Esto lo tenemos en Levítico. Levítico capítulo 23. Voy a buscar la cita. Levítico capítulo 23, versículo 39 y 40. 39, perdón, y 40. Dice así. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo será también día de reposo. Y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante de Jehová su Dios por 7 días. Acuérdense que el 7 es un número completo. Entonces, esto de que tuvieran palmas en las manos me recordaba esa fiesta. ¿Y de qué nos está hablando? De un regocijo. La fiesta de los tabernáculos recordaba la salvación de Jehová y el sustento. La fiesta que nos menciona Levítico 23, esta fiesta de los tabernáculos, esta fiesta que Dios le ordenó a Moisés, es la fiesta que ellos empiezan a practicar cuando entran tenían que empezar a practicar cuando entraran en la tierra prometida. Tenían que prepararse con toda clase de ramas, como acabamos de leer, y durante 7 días ellos debían de estar muy contentos, muy regocijados. Todo esto como símbolo de la gran alegría que tenían de gozar ahora del fruto de lo que cosecharon. Pero sobre todo para recordar, cómo fueron sustentados por Dios en tabernáculos, en tiendas, en medio del desierto, luego de ser liberados de la opresión de Egipto. Entonces,
Si nosotros lo tratamos de entender a nosotros hemos sido libres del pecado, pero estamos en medio de este desierto, de estas pruebas, de estas tribulaciones, de este caminar y sufrir. Estamos en medio de estas pruebas, de este padecimiento. Y cuando lleguemos a esa tierra prometida que son los lugares celestiales, vamos a festejar con palmas en nuestras manos, recordando que Dios nos sustentó, porque cuando logremos estar allá, todo habrá valido la pena. Tanto dolor, tanto llanto, tanto sufrimiento, tanta escasez, habrá valido la pena por estar en su presencia. Llevaremos palmas en nuestras manos y un regocijo, yo creo que más grande que el que Israel sintió cuando entró en la tierra prometida. Porque cuando estemos allá en el cielo realmente seremos libres, libres de nuestra carne, libres del mundo, libres de Satanás. Imagínense si salieron de la gran tribulación libres de toda esta opresión del anticristo. Vamos a continuar con el tema. Sigue el número 7 y dice, claman a gran voz. Y esto ya viene en el versículo 10. Todos los datos anteriores venían en el versículo 9. Ahora estamos ya en el versículo 10. Y dice, y clamaban a gran voz. ¿Y qué clamaban? Clamaban diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fíjense que este clamor no es un alzar tu voz de tristeza o de dolor. Recuerden que hemos hablado de clamar a Dios así, derramando nuestros corazones y nuestras almas por esta prueba, por este sufrimiento, por lo que sea que estés pasando, alzar nuestra voz a Dios. Pero aquí es diferente. Este clamor es un clamor de alegría, porque recordemos que traen las palmas, y las palmas son señal de regocijo, de fiesta. Así recibieron al Señor Jesús días antes de crucificarlo, con palmas. Y decían, Hosana, Hosana, ¿verdad? Y no entendían y según ellos estaban muy contentos, pero esta gran multitud, bien que entiende porque está en los lugares celestiales, ha padecido tanto y ha sufrido tanto. Y ha sufrido tanto que ahora alza su voz, pero de regocijo. Gracias, gracias, gracias. Y hay una expresión que hacen los ángeles que quiero compararla con Apocalipsis 5, 11 al 14. Le voy a dar lectura. Por eso fue necesario que cortara este tema en dos partes, porque es bastante largo. Pero bueno, vamos a continuar leyendo. Apocalipsis 5, 11 al 14 dice así: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, otra vez ese clamor, otra vez alzaron su voz. Esto es lo que decían: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que están en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué era lo que esta gran multitud decía? Decía, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y si ven, se parece mucho a lo que acabamos de leer en Apocalipsis 5. Pero se parece todavía más. Y hay una relación maravillosa, impresionante entre lo que dijeron estos ángeles en Apocalipsis 5 y en lo que se va a decir ahorita en este gran clamor en Apocalipsis 7. Ahora, antes de continuar, quiero preguntarles, ¿solo Jesús salva?
solo Jesús salva, porque esta gran multitud dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Si leemos esto, nos damos cuenta de que la respuesta correcta es, solo Dios salva. Espero no estarme haciendo bolas. Es cierto que Jesús es nuestro Salvador, pero la obra salvadora es de nuestro Dios, es decir, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Recuerden que ellos son uno, perfectos en unidad. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, no era solo nuestro Señor Jesucristo salvándonos, era el mismo Padre salvándonos, el Señor Jesucristo muriendo por nosotros y el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Y estas tres manifestaciones hacen posible nuestra salvación. Vamos a leer Efesios 1 del 3 al 14 para poder entender un poquito más la salvación de nuestro Dios. Dice Efesios 1 del 3 al 14. Y les remarqué con amarillo la participación de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu para que podamos ver cómo los tres actuaron de una manera perfecta para que nosotras llegáramos al conocimiento de la salvación y podamos recibir este don tan perfecto, que es este don tan bueno de parte de nuestro Padre, que es de ser salvos, de parte de nuestro Dios. Lo voy a leer, pero pongan mucha atención en lo que está recalcado de amarillo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, o sea que ese amado es Jesucristo, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Señor Jesucristo se hizo carne, como nos enseñó Gris en su tema. Él es la palabra de Dios hecha carne. El propósito, sus designios, sus planes se vieron efectuados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Y Dios Hijo nos amó también de tal manera que entregó su vida. Dice que Él nos amó primero, ¿verdad? Y Dios Espíritu Santo muestra su amor hacia nosotros, guiándonos a toda verdad y sellándonos, poniéndonos la marca de Dios en nuestros corazones para que podamos recibir esta promesa, esta herencia, la cual Dios nos ha prometido. Así que por eso yo les comentaba, ¿solo Jesús salva? Muchos predican así, pero nos olvidamos de la obra de Dios Padre y la obra de Dios Espíritu Santo. Sí, Jesucristo sí salva,
Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que murió por nosotros en la cruz. Pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu nos han salvado. Por eso esta gran multitud clamaba, la salvación pertenece a nuestro Dios. Ellos hablaban de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Están mencionando aquí, recuerden una vez más la visión del trono. Vuelvan a repasarlo si es necesario. En el trono está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y ese es el Dios que está sentado en el trono. Ese es el Dios que nos ha dado hoy su salvación. Entonces, les decía de esta relación que hay entre Apocalipsis 5 y Apocalipsis 7 con respecto a esta alabanza que sale de los ángeles, de los ancianos, de la multitud. Esta alabanza que sale es muy parecida. Voy a leer la que dice Apocalipsis 7 del 11 y 12, la voy a leer nuevamente, aunque ya habíamos leído esto, pero lo voy a volver a leer. Y dice, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén. Recuerden que dijeron amén a lo que dijo la multitud. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y ellos dicen, amén. Y continúan diciendo, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén otra vez. Y Apocalipsis 5, 11 al 14, ya lo leímos, pero voy a recalcar el versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar. Fíjense, aquí dice, digno de tomar. Si me regreso al otro, dice que a él pertenece la bendición, la gloria, son de él, dice, sean de nuestro Dios, ¿qué? La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza. Y Apocalipsis 5 dice, él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si se toman un tiempo para contarlas, son 7. Pueden contarlas. Me regreso tantito para que cuenten. Son 7. Continúo. Ahí están las 7 virtudes. Las de Apocalipsis 5:12, ahí están. Dice, el cordero es digno de tomar. Y Apocalipsis 7:12 dice, todos le dan al cordero. Vean esta relación. Este cuadro lo tienen ustedes ahí en la página 348. Nada más que seguro no se ven bien los colores. Pero vemos que hay dos cosas señaladas con las flechitas, aparentemente dos cosas con las que no hay relación. Vemos que el poder aparece en las dos, la riqueza no, la sabiduría aparece en las dos listas, la fortaleza aparece en las dos listas, la honra también, la gloria también y la alabanza no. Del otro lado, las que no aparecen son bendición y acción de gracias. Aquí no hay ningún error. Vamos a estudiar. Recuerden que ya vimos el significado de riquezas y alabanza. Retómenlo en sus estudios ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis. Hoy vámonos a las que nos tocan hoy estudiar. Vamos a estudiar bendición y acción de gracias. Todas las demás ya las estudiamos. La palabra bendición viene del griego eulogia. ¿Se acuerdan que la palabra alabanza también viene del griego eulogia? Es decir, que cuando todos bendicen al Cordero, le están dando la alabanza de la cual es digno de tomar. Cuando todos dicen la bendición, o sea, le dan la bendición al Cordero, y en la otra lista dice que el Cordero es digno de tomar la alabanza.
Entonces, es la misma relación. Entonces, la palabra alabanza y bendición se están refiriendo a lo mismo. Continúo. La acción de gracias viene del griego eucaristía, que se traduce como gratitud y agradecimiento. Eucaristía es la misma palabra que se utilizó en Primera de Tesalonicenses 5:18, cuando Pablo exhorta a la iglesia a dar gracias a Dios por todo lo recibido de él. Podemos y debemos dar gracias a Dios por todas las riquezas terrenales y espirituales que nos ha dado. Su pueblo lo reconoce en todo momento y sabe que sin él nada puede ser ni hacer. Fíjense, me voy a regresar al cuadro. Vimos que la palabra alabanza no aparece, pero dice Apocalipsis 7 que todos le dan la bendición al Cordero, que es digno de que él toma el Cordero la bendición, y la otra dice que es digno de tomar la alabanza. Está hablando de la misma palabra. Podríamos, a ver si ven con sus flechitas, esta alabanza, unirla con la bendición. Si quieren unirlo en su estudio, ahí está bien. Pero luego encontramos que toda la creación le da las gracias o tiene una acción de gracias hacia el Cordero. ¿Y por qué da las gracias? Según leímos en Tesalonicenses, debe de darle gracias por todas las riquezas espirituales y terrenales que le da. Entonces podríamos unir esta con esta. ¿Ven esta semejanza, esta comunión que hay entre las dos listas? Solamente un Dios tan perfecto podría hacer esto. Es causa de darnos gozo, alegría y de confiar mucho en nuestro Dios porque Él es perfecto y sabio en lo que escribe, en lo que hace. Él es todo, hermanas. Entonces, en resumen, el Cordero es digno de tomar todo el poder. Lo que está en blanco es lo que dice Apocalipsis 5 y lo que está en amarillo es lo que dice Apocalipsis 7. Fíjense. En resumen, el Cordero es digno de tomar todo el poder y su creación se rinde ante él. El Cordero es digno de saberlo todo y su creación abre su corazón ante él. El Cordero es digno de tomar toda la fuerza y su creación confía en él. El Cordero es digno de tomar toda la honra y su creación lo respeta. Lo respeta él, no que en decisión. Respeta al Cordero. El Cordero es digno de tomar toda la gloria y su creación lo reconoce delante de todos. Dice que ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El Cordero es digno de tomar toda la alabanza y su creación lo bendice o lo elogia. El Cordero es digno de tomar todas las riquezas y su creación le está profundamente agradecida por su provisión. Esto es algo maravilloso, hermanas. Realmente me bendice saber la comunión que hay en esto. Me bendice y provoca mi corazón darle alabanza al Señor y poder engrandecer su santo nombre. Hasta aquí lo vamos a dejar. Me quedé en la página 349 de sus estudios. Después vamos a ver el punto número 8. Son 15 en total. La próxima semana vemos del 8 al 15. Pero por hoy lo vamos a dejar ahí. Hermanas, es momento de que rindamos nuestros corazones ante Dios. Esto que aprendimos, tenemos que ponerlo por obra. Si realmente deseamos estar en ese momento tan glorioso de estar en el cielo con nuestro Padre, debemos empezar a gozar una comunión con Dios desde ahorita. Desde ahorita. Desde ahorita debemos estar en Cristo. Desde ahorita debemos vestirnos de santidad y pureza. Desde ahorita debemos regocijarnos en su voluntad. Todo lo que está escrito no son cosas que no se puedan disfrutar o cosas en las que no nos podamos deleitar desde ahorita, hermanas. Somos parte de esta promesa, sea que estemos en la gran tribulación, o sea que no estemos en la gran tribulación. Este es un detalle que no quiero discutir,
Pero no importa en qué momento de la historia nos encontremos, lo más importante es que al final en la eternidad nos encontremos con Dios. Esto es lo más importante. ¿De qué sirve sufrir tanto aquí si también vamos a sufrir la eternidad? Tristemente mucha gente así va a ser. Tiene una vida horrible y también va a tener una eternidad horrible. Pero los que somos hijos de Dios, tal vez el mundo pueda opinar que tenemos una vida horrible. Aparentemente sí. Sí, porque padecemos mucho, porque sufrimos y padecemos en el nombre de Cristo, aparte de los padecimientos carnales que todo ser humano tiene. Padecemos en el nombre de Dios, pero con una esperanza, con un propósito. No sufrimos por sufrir, sufrimos con una esperanza, con el anhelo de algún día ver al Cordero, de algún día estar en esa presencia, en ese lugar que Él oró al Padre para que nosotros estuviéramos con Él. Anhelo estar en ese lugar, anhelo estar en esa presencia que el Señor preparó para mí. Yo de verdad lo anhelo. Yo quiero estar donde Él preparó lugar para mí. Dice que si no hubiera lugar, Él va y lo prepara. Para eso se fue. Pero no me dejó sola, y se los repito y se los repito y se los repito, porque parece ser que lo olvidamos. No estamos solas. Él está todos los días con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Y vamos a orar, hermanas. Vamos a terminar poniendo este tiempo en las manos de Dios. Les pido que ahí donde están en sus lugares, cierren sus ojos. Si quieren inclinarse, si quieren arrodillarse delante de Dios, de verdad que no hay lugar mejor que estar en la presencia de Dios. No podemos disfrutar ningún otro momento fuera de Dios como disfrutamos la presencia de Dios. Y si no estamos disfrutando la presencia de Dios, escudriñemos nuestros corazones. Meditemos. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos disfrutando tanto la presencia de Dios? Hermanas, es momento de fortalecer esta unión y esta comunión con el Padre y también con nosotras. Unámonos en oración, unámonos en comunión con el Padre, porque el tiempo se acerca. Y esos dolores, esos principios de dolores se están haciendo mucho más intensos. En cualquier momento vendrá el Señor. Vamos a orar, hermanas. Señor Jesucristo, gracias, Padre, porque sabemos que tú eres ese Cordero, el Cordero que fue inmolado, que dio su vida porque yo tuviera salvación. Tienes la cantidad exacta de las personas que te amamos. Tú lo conoces todo. Conoces cuántos van a ser salvos. Y aunque Juan el apóstol no pudo contar ni saber, ni se le dijo el número de las personas que incluían esta gran multitud, tú lo sabes bien, Señor. Tú sí sabes exactamente el número. Tú sabes, Señor, si nosotras, tus hijas, estamos incluidas ahí. Y no porque no quieras, Padre, es porque tú conoces la verdadera condición de nuestros corazones. Tú sabes quién te ama en verdad. Tú lo sabes, Padre. Y eres tan bueno que tienes tanto cuidado de nosotras. Nos fortaleces aún en medio de las tribulaciones. Nos guardas de todo mal, Señor. Aún en medio de esta tribulación, tu presencia se deja sentir, se deja ver, Padre. Cuántas gracias te doy, Señor. Quiero darte gracias por esa oración que elevaste a tu Padre justo antes de ser crucificado, Padre. Oraste por tus discípulos y dijiste que no solamente orabas por ellos, sino por los que habrían de creer después de ellos. Ahí estoy yo, Padre. Yo te creo,
Yo creo que un día vas a venir glorioso, grande, maravilloso, y vas a venir por tu iglesia, por aquellos que hemos tenido esta esperanza de que volverás, que no caigamos nunca de esta esperanza, Señor. Te suplico, Padre Celestial, que nuestros corazones sean fortalecidos, que esta carnalidad no pueda más que nuestra esperanza, Señor, que no pueda más que el deseo y el anhelo de estar contigo, Señor. Señor, perdónanos, perdónanos si nos olvidamos de que tú vienes, Padre. Toca nuestros corazones para que seamos perfectas delante de tu presencia. Ayúdanos, Padre eterno, a hacer tu perfecta voluntad en cada uno de los pasos que hagamos. Ayúdanos a vivir en santidad, a purificarnos, Señor, a regocijarnos en tu perfecta voluntad, sea que vivamos, sea que moramos, sea que gocemos de una plena salud o estemos enfermas. Tal vez enfermos de muerte, pero eso no es lo más importante, Señor. Lo más importante es que tenemos un lugar hecho allá arriba en el cielo, que tú fuiste a preparar, Padre. Tú fuiste a hacer lugar para nosotras. Tú fuiste a hacer lugar para tu iglesia, Señor. Y no hay límite a tu poder. No hay límite de espacio. No hay límite en nada en ti. Tu amor es infinitamente grande. Y tampoco hay nada que lo limite, Señor. Tú demostraste tu amor, que te despojaste de todo, Señor. Te despojaste de esa dignidad tuya, Padre, de todo ese esplendor, de toda esa gloria, Padre, que como Dios tienes. Lo dejaste por amor a mí. Te hiciste carne como yo, para sentir lo que yo estoy sintiendo ahorita, Señor. Pero para animarme, para fortalecerme y decirme, yo te he dado ejemplo de cómo debes caminar. Señor, yo quiero seguir ese ejemplo, tus pisadas, Padre. Reconozco que tú eres mi Dios. Reconozco que mi Dios Padre me ha salvado, que mi Dios Hijo me ha salvado y mi Dios Espíritu me ha salvado. Y no porque haya tres dioses, sino porque eres tú en completa y perfecta unidad, Señor, haciendo tu obra perfecta en mí, Señor. Gracias, Padre, gracias, mi Señor bendito. Te ruego por mis hermanas que están escuchando esta clase, Padre. Llevamos ya tiempo separadas y así han sido tus planes, así han sido tus propósitos. Y yo sé, Padre Celestial, que tienes una razón por lo cual tú estás permitiendo este tiempo. Dentro de todas las cosas que permites, veo cosas grandiosas. Veo la necesidad de buscarte más, la necesidad que siento también por mis hermanas y la necesidad de más gente de escuchar tu palabra. Sé que muchos a través de esta necesidad, de esta pandemia, de esta crisis mundial, sé que muchos se acercarán a ti para escuchar tu palabra. Y muchos se convertirán de todo corazón. Muchos volverán de sus malos caminos y te pedirán perdón y se arrepentirán sinceramente. Y yo me regocijo por esa obra preciosa. Y si tenemos que pasar un tiempo aisladas, un tiempo no temerosas, sino esperanzadas, un tiempo que tal vez no entendemos, pero que confiamos en ti. Y si esto es para que tu reino sea extendido, gloria, gloria a Dios, y alabado sea tu santo nombre, Señor. Te doy muchas gracias por esto que haces en nuestras vidas. Te doy muchas gracias porque tú eres digno de todo el reconocimiento, toda la alabanza, todo el poder, toda la fortaleza, todo te pertenece a ti, todas las riquezas, Señor. Toda la bendición, Señor, toda la adoración te pertenece a ti, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas por tu obra perfecta, porque nadie dio la vida por mí, sino solo tú. Nadie se sacrificó por mí, sino tú, Padre. Tú te sacrificaste por mí y te lo agradezco, Señor.
Alabo tu santo y bendito nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.